Dicen que las flores no lloran, pero anoche el campo gritó. En los últimos destellos del día, el viento atravesó los tallos y el suelo respondió con un lamento que heló la sangre. Un visitante con micrófonos, una reportera con preguntas y un campesino con silencios se encontraron allí, donde la tierra acostumbra a guardar sus secretos. Al principio pensamos en superstición, en bromas, en una ráfaga mal interpretada, pero el sonido tenía ritmo, como si alguien o algo pidiera que lo escucharan de verdad. Caminamos entre sombras doradas, rozando coronas que miran al oeste, y el eco volvió, más hondo, más humano. La niña fue la primera en señalar el suelo. Allí bajo las raíces se escondía un túnel de memorias. Nadie quiso respirar muy fuerte. Algo estaba a punto de hablar por nosotros. La noche cae como una manta y el aire, ya sin calor, nos presta oído. Nadie habla por un momento, quizá para no romper algo frágil que flota a ras del suelo. El visitante coloca sensores con manos que conocen el lenguaje de lo invisible. La reportera busca palabras que aún no existen. Y el dueño de la tierra intenta sostener su orgullo como quien sostiene un faro en el medio del polvo. Hay un leve temblor bajo los pies, el tipo de vibración que no asusta pero obliga a escuchar. La niña camina entre filas como quien entra a una iglesia, pisando lento, sintiendo cada crujido. Los girasoles parecen animales cansados, sus cuellos doblándose hacia un horizonte que ya no responde. Nadie quiere admitirlo, pero el campo está diciendo algo que no sabemos traducir. Una ráfaga más fuerte atraviesa las filas y el sonido cambia de forma, como un hilo que se anuda en algún sitio oculto y después se suelta. El visitante sonríe apenas, como si hubiese reconocido a un viejo amigo en una voz nueva. La reportera registra con manos firmes. Teme perder el detalle que dará sentido al titular, pero también algo le tiembla detrás de los ojos, una compasión súbita por la tierra cansada. El agricultor carraspea y mira alrededor buscando testigos invisibles de su responsabilidad. La niña marca un compás con el pie, tararea con cuidado, como si pudiese acompañar aquello que gime bajo las raíces. El cielo, por su parte, guarda silencio y baja la cabeza. No hacen falta supersticiones cuando el suelo tiene memoria. Lo que se escucha no es magia, sino accidente y consecuencia. Cada tubo cortado, cada pozo tapado sin cuidado, cada hueco que dejó el agua en la piedra, parece acordarse de su antigua forma y responder al viento como un instrumento mal guardado. El visitante explica poco, prefiere que la evidencia hable y en su silencio se adivina respeto. La reportera registra fechas, coordenadas, nombres que luego incomodarán. El agricultor traga saliva, porque de pronto la tierra que conoce se le vuelve desconocida. La niña cierra los ojos y repite el patrón como quien aprende una palabra nueva. Cuando la oscuridad termina de asentarse, el gemido parece volverse humano por un instante, como una respiración que duda. La piel se eriza. Sí, pero no de miedo, de reconocimiento. Algo que todos hemos hecho: tomar sin mirar atrás, tapar sin sanar. Ahora canta su resultado en un idioma simple. El visitante guarda sus equipos con orden. La reportera toma una última imagen. El agricultor mira sus manos. La niña dibuja una boca en el suelo y la convierte en pozo. A lo lejos, un generador se apaga y el campo queda en una quietud alerta. Mañana volveremos, prometemos sin decirlo. Esta noche, en cambio, aprendemos a escuchar. Volvimos al amanecer con la certeza de que la noche había dejado preguntas suspendidas en el aire. Ponte un topo, un panmun dolobo, estado
Drego y cinco. El visitante desplegó mapas y calibró micrófonos como quien afina un instrumento frágil. Cada ajuste parecía un gesto de respeto hacia aquello que no entendía. La reportera, con ojos encendidos por la falta de sueño, leía apuntes en voz baja para no romper el pulso del campo. El agricultor, rígido, fingía indiferencia mientras vigilaba los surcos como si esperara que alguno confesara. La niña caminaba entre filas contando pasos y silencios, tarareando el patrón que recordaba del gemido. Y cuando el viento despertó, no trajo un lamento, trajo un código. Respiramos todos al mismo tiempo, como si el aire nos pasara lista. Los primeros registros muestran líneas que se cruzan como venas bajo el papel. Punto. El visitante explica que el sonido viaja por pasajes ocultos, que el campo es un órgano con cavidades que responden a cada cambio del aire. La reportera se muerde el labio, sabiendo que esos pasajes no nacieron solos, y escribe fechas, nombres, permisos que alguien firmó con mano ligera. El agricultor sostiene el silencio como un saco lleno. Cada segundo pesa más. La niña escucha un zumbido grave y señala hacia el viejo pozo, como si una palabra olvidada hubiese recordado su dueño. Nadie lo dice, pero sentimos que la verdad comienza a brotar por las grietas. El visitante coloca pequeños altavoces para provocar respuestas, y el campo contesta con ecos que dibujan su anatomía. La reportera, sin alzar la voz, narra lo que ve. Pasadizos invisibles, resonancias que imitan palabras humanas, porque el aire busca salida en cavidades inesperadas. El agricultor se frota las manos en silencio, temiendo reconocer en ese mapa acústico decisiones viejas, atajos tomados cuando el tiempo y la sequía apretaban. Pon-tin-tin. La niña sopla por un tallo cortado, y el sonido, claro y breve, cae en el suelo como una moneda. Todos miramos esa moneda imaginaria, sabiendo que alguien la cobró hace años. Las mediciones revelan una red que nadie quiso ver. Túneles viejos, tuberías olvidadas, pozos ciegos. El visitante habla de frecuencias, de longitudes de onda que encuentran hogar en huecos sucios. La reportera comprende que la historia no será solo ciencia, será memoria incómoda. El agricultor, con la vista clavada en el horizonte, confiesa que hubo camiones por las noches, que el campo tragó más que agua cuando la cosecha parecía perderse. La niña, sin juzgar, toma su mano como si aquel peso pudiera repartirse. En el grabador, el gemido se vuelve un coro, y cada voz señala un punto distinto del subsuelo. Con el sol inclinándose, acordamos un plan. Registrar una noche entera, cruzar cada rastro, trazar un mapa acústico que muestre la herida sin adornos. El visitante detalla posiciones y tiempos. La reportera llama a un colega para pedir archivos de permisos y contratos. El agricultor asiente con una mezcla de miedo y alivio. La niña promete escucharla sin pausas, no solo los sonidos. El campo, mientras tanto, respira. Y en esa respiración, que ya reconocemos como nuestra también, hay una promesa. Si entendemos su voz, quizá podamos devolverle silencio sin borrar su historia. Partimos sin hablar mucho. La noche sabrá qué contarnos. Las primeras paladas no fueron de metal ni de tierra, sino de memoria. Un mapa de vibraciones nos guió hasta un borde donde el suelo parecía respirar con dificultad, y allí, al apartar la hojarasca seca, asomó una cicatriz de plástico roto. El visitante no celebró el hallazgo. Marcó el punto con tiza y susurró números que sonaban a disculpa. La reportera narró en su libreta un pasado que nadie quiso guardar. Cada frase pesaba como una piedra. El agricultor, de pie,
Reconoció gestos suyos de otros inviernos, cuando creer en la cosecha exigía cerrar los ojos. La niña, atenta, dijo que el gemido ya no estaba solo, que eran muchas voces con frío. El viento cambió de dirección y el campo, como un pecho, tomó aire para contar la verdad. Abrimos una rendija y el sonido cambió de cuerpo. La vibración se volvió más grave, como el ronquido de un instrumento enorme escondido bajo la piel del valle. El visitante explicó que los huecos conectados, los tubos viejos y los pozos ciegos hacían de garganta, que el viento encontraba pasillos de salida y fingía palabras. 20. La reportera, con manos firmes, escribió las siglas de empresas que dormían en archivos húmedos. El agricultor, sin excusas, dijo que una vez aceptó un camión porque la sequía no perdona, y los suyos tampoco. La niña apretó su mano como quien sostiene una cuerda en medio del río. Sobre nuestras cabezas, las nubes empezaron a juntarse, y el coro subterráneo afinó su tristeza. Para entender la anatomía del campo, colocamos altavoces pequeños y emitimos pulsos lentos. La tierra respondió dibujando su propio mapa. Un pasillo hacia el pozo viejo, otro que saltaba por debajo de un relleno reciente, varios que se perdían bajo el camino. La reportera cruzó fechas y encontró permisos firmados a la misma hora por manos distintas. El agricultor asentía en silencio, como si cada eco fuera un nombre que reconocía. La niña sopló en un tallo hueco, y el sonido rebotó con precisión en una cavidad a 2 filas de distancia. El campo estaba lleno de órganos. Cuando el viento volvió, la melodía fue más nítida, y por un instante creí escuchar una palabra conocida, partida en 2. La tarde avanzó con un calor que parecía salir del mismo suelo. Al acercarnos al área del pozo cegado, el coro se partió en voces más agudas, como si el aire se estrujara en una botella enorme. El visitante colocó un sensor profundo, y cuando retiró la mano, trajo un olor viejo a petróleo y a lluvia atrapada. La reportera guardó su libreta y solo miró, quizá para no contaminar con palabras lo que ya era claro. El agricultor rompió el silencio y habló de camiones sin matrícula, de noches con faros apagados, de promesas de tierra limpia. La niña preguntó si las promesas se entierran o se limpian. Nadie respondió. El viento tomó la palabra cuando el cielo por fin anunció tormenta. El campo habló con todo lo que tenía. Las primeras gotas golpearon hojas duras y en los huecos el aire cambió de densidad. El gemido se volvió un canto, terrible y bello. El visitante, con los ojos húmedos, dijo que esa polifonía era la suma de decisiones enterradas. La reportera apretó el teléfono y pidió a su contacto los archivos sellados que faltaban. El agricultor, sin esconderse, tomó la responsabilidad como quien recoge una herramienta caída. La niña sonrió, quizás porque entendió que escuchar también es reparar. Nos quedamos así, bajo el borde de la lluvia, prometiendo no olvidar el idioma de la herida. La noche nos recibió con un zumbido bajo, como si el campo hubiera estado ensayando mientras nos íbamos. Extendimos cables entre filas y, por primera vez, dejamos de perseguir el sonido para invitarlo a quedarse. El visitante propuso un experimento simple: emitir pulsos y escuchar el eco como quien palpa una herida para entender su borde. La reportera encendió una lámpara pequeña y escribió sin apuro. Cada trazo parecía un juramento de claridad. El agricultor, más cerca que nunca del equipo, sostuvo una linterna con manos que suelen cargar agua y semillas, y no tembló. La niña, muy seria, dijo que iba a contar respiraciones. Cuando el viento giró, los tallos se convirtieron en flautas, y las cavidades respondieron con una sílaba cortada. Nadie tradujo,
Solo dejamos que esa sílaba llenara la noche como una vela. Los pulsos viajaron y regresaron con forma de laberinto. El visitante, sin levantar la voz, explicó que las frecuencias graves encontraban refugio en galerías viejas y que las más agudas rebotaban en bolsas de plástico y tubos cortados como si fuesen espejos. La reportera, con paciencia de archivo, cruzó nombres y fechas, y supe que el relato dejaría de ser rumor para volverse prueba. El agricultor rompió un silencio largo solo para pedir que su tierra no fuera condena, sino punto de partida. La niña, con la frente pegada al suelo, dijo que los ecos eran como pestañeos de alguien que quiere despertar. Encendimos otra lámpara. El campo respondió con una palabra incompleta que rozó la garganta y dejó en todos una sed de verdad. La reportera recibió por fin los archivos, permisos gemelos firmados en la misma fecha, rutas de camiones que coinciden con noches sin luna, fotos borrosas de un vertedero que nunca existió sobre el papel. El visitante ordenó las pruebas con cuidado, como si armar un mapa también fuera un acto de respeto. El agricultor leyó los nombres con una mezcla de vergüenza y alivio, porque la culpa, cuando se comparte con la verdad, deja de ser un espejo y se vuelve camino. La niña, que no entiende de sellos, pero sí de silencios, señaló el viejo pozo y dijo que ahí estaba el centro del coro. Decidimos medir de nuevo, apagar todo ruido y escuchar la respiración del valle. La noche, que había esperado décadas, abrió los ojos. A medianoche, apagamos lámparas, teléfonos y hasta la voz. El visitante sincronizó los micrófonos con el latido de su propia muñeca y los dejó grabar el pulso del campo sin intermediarios. La reportera cerró la libreta, no por falta de palabras, sino para darles espacio. El agricultor, quieto como un tronco, sostuvo el borde de su sombrero y aguardó. La niña empezó a contar otra vez, pero ahora contaba pausas. Fue entonces cuando algunos sollozos se apartaron del viento y se ordenaron en intervalos que no eran azar. Una frase rota, luego otra, y después un susurro que parecía pedir agua. Nadie lloró, aunque todos estuvieron a punto. El campo no era un fantasma. Era memoria hablando con los instrumentos que le quedaron. Cuando volvieron las luces, ya no necesitábamos traducción. Teníamos patrón, fechas, rutas y nombres. El visitante explicó que la mezcla de tallos huecos, tubos cortados y galerías calcáreas había construido una garganta involuntaria capaz de humanizar el viento, y que la lluvia próxima volvería esa garganta aún así. Coro. La reportera aseguró que al amanecer llamaría a autoridades y que publicaría cada documento, incluso los incómodos. El agricultor pidió quedarse no para vigilar, sino para escuchar con nosotros hasta que el sonido dijera basta. La niña, con sueño y dignidad, dijo que el campo podía sanar si nadie volvía a taparlo con mentiras. Guardamos los equipos y el silencio, al fin, no fue vacío, fue promesa. Instalamos la simulación como si armáramos un espejo para el viento. El visitante cargó modelo con cada hueco descubierto, cada tubería rota, cada pozo ciego. La pantalla dibujó un valle de cavidades que respiraban al ritmo de una tormenta, que aún no caía. La reportera leyó en voz baja las frecuencias como quien repasa una partitura difícil, y el agricultor sostuvo el plano del campo con ambas manos, aceptando que cada trazo era una cicatriz que también era oportunidad. La niña, atenta, marcó con palitos el compás de los pulsos y dijo que aquello sonaba a palabra que quieren hacer. Cuando los altavoces lanzaron el primer barrido, el suelo respondió desde diferentes profundidades, y por un instante, antes de que el viento real interviniera, escuchamos una versión ordenada del lamento, un grito,
sino una tesis. El segundo barrido buscó las notas graves que, según el modelo, nacían donde el plástico enterrado hacía cavidad con las piedras. Los sensores respondieron con una línea continua que se elevó medio tono al tocar la zona de los pozos cegados. La reportera tradujo esas curvas a un párrafo claro. El paisaje no lloraba por capricho, sino por diseño accidental. El agricultor, con la vista húmeda, pidió que midiéramos también el borde donde antes corría el arroyo, porque allí el canto se le apaga. La niña apoyó la oreja al suelo y contó entre oleadas, 2 respiraciones largas, una corta, silencio. El visitante asintió y, ajustando el modelo, mostró cómo el viento se volvía voz al pasar por gargantas que nosotros mismos habíamos tallado sin querer. Llegó el momento de la prueba de campo. Reproducir la ráfaga exacta que, en el modelo, transformaba todo en coro. El visitante orientó los altavoces para que el aire artificial recorriera el mismo pasillo que el viento natural buscaría al caer la tarde. La reportera narró en una toma continua cada paso, consciente de que la claridad también es una forma de reparación. El agricultor, esta vez sin esconderse, marcó con estacas el perímetro del daño, como quien traza el área de una cirugía. La niña, orgullosa, llevó un pequeño molinete y lo clavó justo donde el tono solía quebrarse. Cuando el sonido entró en la red subterránea y volvió convertido en voz, nadie se movió. Entendimos, por fin, que la tierra no pedía perdón, pedía memoria y agua. La explicación tomó cuerpo frente a todos, sin metáforas, tallos huecos amplificando, tuberías cortadas ofreciendo cámaras, pozos cegados actuando como resonadores, galerías calcáreas guiando las frecuencias, bajas superficies de plástico devolviendo las agudas. Juan, el visitante mostró en el mapa cómo cada pieza, aislada, era inocente. Juntas, habían construido una garganta. La reportera cerró su resumen con una frase que dolía y liberaba. La tierra habla cuando no la dejan callar con papeles. El agricultor reconoció con nombre y apellido a quienes trajeron la basura y prometió abrir su parcela a lo que hiciera falta para limpiar. La niña, con una seriedad nueva, dijo que quería aprender a medir el silencio para saber cuándo el campo estaba curándose. Al cerrar la sesión, el modelo y el campo cantaban la misma canción. No hubo aplausos, hubo acuerdos. Mediríamos una noche más, trazaríamos un plan de sellado por etapas y levantaríamos las actas con documentos y sonidos. Porque a veces la verdad necesita ser oída para ser creída. El visitante guardó los equipos con la calma de quien sabe que lo difícil empieza ahora. La reportera programó su publicación y avisó a quienes deben responder. El agricultor ofreció herramientas y manos y pidió empezar por el pozo que más duele. La niña, mirando el horizonte, dijo que el coro estaba listo para despedirse si le dábamos agua, luz y paciencia. El viento pasó como una caricia y el campo, por primera vez, pareció descansar. La mañana llegó con una claridad que no perdona y, sin embargo, no trajo castigo, sino oportunidad. Reunimos a los vecinos junto al pozo cegado. El visitante colocó el altavoz pequeño en el suelo y dejó que el valle hablara por sí mismo. La reportera sostuvo la grabadora con una serenidad que parecía prestada del cielo. Sabía que cada segundo sería prueba. El agricultor respiró hondo, como quien recorre con la memoria un campo viejo antes de ararlo, y dio un paso al frente. Pint dijo que una vez eligió el atajo, que creyó salvar la cosecha y terminó por herir la tierra, que aquellos camiones no llegaron solos. Nadie aplaudió ni abucheó. El viento, que también escuchaba, empujó una nota grave por los tallos. La niña apretó su mano y dijo que las voces no eran fantasmas, que eran caminos para volver.
El rumor de las firmas repetidas y los permisos mellizos llegó con nombres propios. La reportera leyó párrafos como quien abre ventanas en una casa cerrada. Rutas, fechas, sellos, las noches sin luna que coincidían con el rastro de los camiones. El visitante sostuvo los mapas de eco como si sostuviera radiografías. Señaló cruces que, juntos, ya no podían negarse. El agricultor no pidió perdón, ofreció trabajo. Abrir, limpiar, sellar bien, devolverle al suelo su respiración. La asamblea, primero dura, se ablandó con la evidencia y con la humildad. Alguien trajo agua, otro acercó herramientas. La niña dijo que las palabras del campo ya tenían traducción y que ahora nos tocaba hablar a nosotros. En la grava, la sombra de las flores parecía mover los labios. El plan tomó forma con palabras sencillas. Destapar sin romper, retirar sin mezclar, sellar sin encerrar, drenar sin secar. El visitante repartió tareas y tiempos con una precisión que parecía música. Cada voz se acopló sin competir. La reportera coordinó llamadas a autoridades y registró voluntarios. Dijo que el relato sería público hoy mismo, completo, sin adornos ni elipsis. El agricultor marcó los perímetros con estacas limpias, prometiendo que esta vez la tierra no sería el escondite de nadie. La niña anotó en una hoja los silencios que buscábamos, como si fuesen notas que ya conocía. Cuando el viento pasó, el campo no lloró, exhaló, y esa exhalación se sintió como una puerta que se abre desde dentro. El primer corte reveló una verdad sin gritos, bolsas endurecidas por el tiempo, tramos de tubo ocultos, piedras que guardaban olores viejos. Nadie retrocedió. El visitante explicó cómo ventilar sin colapsar, cómo sellar con materiales que dejan pasar la vida. La reportera, embarrada hasta los tobillos, registró cada paso con frases claras y fotos sin artificio. El agricultor quitó con sus propias manos los restos que una vez aceptó, como si al levantarlos también aligerara su pecho. La niña, con un balde pequeño, llevaba agua a las raíces liberadas y contaba hasta 10 antes de volver. Cuando cerramos el tramo, el campo hizo un sonido nuevo, corto y cálido, parecido a un gracias que no necesita idioma. Al caer la tarde, la última prueba ya no parecía una acusación, sino una despedida. Encendimos los sensores y el altavoz pequeño, por costumbre más que por necesidad. El valle respondió con un murmullo breve que no imitaba voces. Era viento siendo viento. La reportera guardó la libreta llena y se permitió por fin una sonrisa sin reservas. El agricultor miró al horizonte con los ojos claros y dijo que, cuando llegara la lluvia, quería que el campo solo cantara agua. La niña levantó su molinete y lo dejó girar hasta que el aire se cansó. El visitante, silencioso, recogió el último cable como quien ata un lazo en una historia verdadera. Nos fuimos sin grandilocuencia. El suelo, otra vez, respiraba por su cuenta. Amaneció con un silencio nuevo, no vacío sino atento, y la cuadrilla llegó con palas limpias, cal hidráulica, grava porosa y un plano sencillo. Cerrar heridas sin asfixiar la tierra. El visitante revisó por última vez el mapa de ecos, marcó respiraderos temporales como pequeñas ventanas y nos pidió que pensáramos en el subsuelo como en un pulmón convaleciente. La reportera repartió copias del procedimiento y comprometió, por escrito, seguimiento público. El agricultor abrió su granero y ofreció agua, sombra, pan y mano. La niña, seria como un reloj, anunció que contaría cómo cambiaba el aire al sellar cada hueco. Procedimos sin prisa y sin ruido, como si cada pala pudiera despertar una palabra dormida. A mediodía, el campo ya no se quejaba, escuchaba con nosotros. Sellamos el primer conjunto de cavidades con capas respirables. Grava limpia al fondo,
cal que filtra y cicatriza, geotextil que deja pasar el agua y no la mentira. El visitante iba nombrando pasos con una claridad que no ocupaba más espacio del necesario. Su precisión era un gesto de cuidado. La reportera documentó manos, materiales y ritmos, y dejó explícito que el plan no terminaba en esta parcela. El agricultor, con uñas llenas de tierra honesta, dijo que nunca volvería a tapar sin mirar. La niña midió pausas, y entre pausa y pausa empezó a aparecer un rumor leve, más cercano al suspiro que al lamento. Cuando tapamos el último borde, no hubo aplauso. Solo un asentir compartido, como quien escucha a un enfermo tomar aire sin dolor por primera vez. El siguiente tramo nos llevó al antiguo arroyo, hoy apenas una cicatriz pálida. Decidimos desenterrar un desvío clandestino y devolverle su cauce mínimo, con piedras y mimbre vivo. El visitante explicó que el agua no es un intruso, es la afinación correcta. Si encuentra salida, el viento ya no se atranca. La reportera llamó a la comunidad escolar para sumar una jornada de replantación. Transformó la noticia en invitación y la invitación en compromiso. El agricultor aceptó retirar cercas que cortaban el paso y prometió regar con horarios que respetaran el curso. La niña, con botas prestadas, clavó estacas cortas y dejó una cinta azul donde el hilo del agua volvería a cantar. El campo respondió con un silencio fresco, como sombra recién hecha. Con el sol bajando, probamos la respiración del valle sin micrófonos ni altavoces. Caminamos a lo largo de la malla de reparaciones y dejamos que el oído distinguiera lo que ya no ocurría. El visitante sonrió apenas. Donde antes el viento imitaba una garganta dolida, ahora corría sin atragantarse. La reportera, por primera vez en días, cerró la libreta sin prisa y se quedó quieta, sosteniendo un silencio que decía más que cualquier cita. El agricultor miró sus manos y no encontró rastro de atajo, solo de trabajo. La niña dijo que el coro se había ido a dormir y que, si lo cuidábamos, quizás soñaría con lluvia y no con pozo. El campo exhaló una nota corta, cálida, que no pedía traducción. La última noche llegó sin espectáculo. No hubo gemidos ni coros, solo grillos, hojas, una respiración amplia. El visitante guardó el modelo con notas claras para quien viniera después, porque la ciencia también es legado. La reportera programó publicaciones y dejó abiertos los archivos para que nadie alegara oscuridad. El agricultor apagó la luz del galpón y se quedó mirando el campo como a un viejo amigo al que por fin se escucha. La niña, antes de dormir, nos pidió que volviéramos un día de lluvia para oír cómo suena la alegría. Cuando nos despedimos, el valle parecía más grande que la culpa y más pequeño que la promesa. Y en ese tamaño exacto, entendimos, el silencio no era olvido. Era una forma nueva de memoria.